¿Cuántos están listos para aprender? Hace frío, ¿va? Ustedes están más acostumbrados que yo. Digan conmigo sistemas. Sistemas. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender en la medida que avanzamos en nuestra fe. Hay ciertas estructuras, ciertas formas de pensar o ciertos modelos que Dios espera que nosotros entendamos. Me gustaría hoy compartir acerca de la importancia de vivir los desiertos y aprender a salir de ellos. Si bien el tema de metanoia este año tiene que ver con agua en el desierto, tenemos que saber qué implica el agua, tenemos que saber qué implica el desierto. ¿Saben qué es bien interesante? Que en la escritura, cuando aparece la palabra desierto, es una palabra que significa también lugar donde se habla. Digan conmigo, hablar. Los desiertos no solo son espacios secos o espacios de escasez, sino son espacios donde Dios te va a hablar. Pensando acerca de desiertos, hay desiertos en los que ustedes y yo nos metemos por el tipo de decisiones que tomamos. Es decir, si yo no administro mi dinero, mis recursos, cuando tenga una emergencia es probable que pase un desierto. Y cuando pase ese desierto, el problema está en que a veces le quiero meter o la culpa al diablo o la culpa a Dios, pero nunca me analizo que tal vez yo soy el que me metí en ese desierto. Lo que sí queda claro en cualquier desierto, si ponemos el ejemplo del pueblo de Dios que fue llevado al desierto, es que le tomó 40 años llegar a su tierra prometida. Es decir, que los desiertos son necesarios para quitarnos excesos. Los desiertos están diseñados para hacernos pensar distinto, para quitarnos aquello que ya no debiésemos tener. Cuando ustedes ven el proceso del pueblo de Dios saliendo del desierto para tomar la tierra prometida, incluso se perdió una generación. La gente estaba acostumbrada a una forma de pensar, a una forma de vivir, a un tipo de comodidad, incluso cuando eso implicaba esclavitud. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a estar en esclavitud. Entonces, cuando Dios los saca al desierto, les quiere quitar todas estas opiniones, formas de pensar, excesos, costumbres que no te van a permitir vivir en la tierra prometida. Entonces, si algo pudiésemos aprender o practicar o llevarnos en nuestra mente durante estos días, es que los desiertos son buenos, no son agradables, son necesarios. Porque cada uno de ustedes y yo tenemos pensamientos, formas de vivir y de pensar que ya no debiésemos tener. Porque son insostenibles, porque son incorrectos, porque no es por allí. Más adelante, cuando, por ejemplo, Salomón toma el gobierno de lo que le heredó su papá, siendo Salomón el hombre más sabio, siendo Salomón la persona que construyó el templo de Dios, siendo Salomón la persona que trajo más arquitectura e infraestructura a la ciudad, Salomón no siguió ninguna de las instrucciones que Dios le había dado a él como rey. Un rey del pueblo de Dios no podría hacer ciertas cosas, por ejemplo, tener muchas mujeres, acumular mucha riqueza. Y Salomón, de todas las instrucciones que debió seguir, no siguió ni una sola. De hecho, cuando empezó a tener muchas mujeres, empezó a comprometer su sistema de creencias. Y con cada mujer que tenía, algunas de ellas implementaban a sus propios dioses y a sus propios altares. El hijo de Salomón decide tomar las riendas del reino. Y se recuerdan que en la Biblia menciona que hay 12 tribus del pueblo de Dios, ¿cierto? Digan conmigo 12. Ahora, el pueblo de Dios se dividió en dos. 10 se fueron al norte y 2 se quedaron en el sur. Los del sur son llamados Judá
y las 10 tribus del norte son llamados Israel. Es bien interesante porque cuando Israel, estas 10 tribus fueron llevadas cautivas, recibieron una cantidad de influencia que los hacía a ellos ya no el pueblo de Dios, sino una mezcla de creencias. Cuando nosotros hablamos de andar en desiertos, son oportunidades para que Dios nos quite toda la mezcla de creencias que tenemos. Y usualmente ocurre en el dolor, usualmente ocurre en la escasez, usualmente ocurre en la crisis. Porque en la crisis y en el dolor y en la escasez te brotan tus verdaderas creencias. Te brota la queja, la incomodidad y te preguntas, ¿por qué a mí? Si yo me merezco, a mí no me debería de. Si tanto que sirvo a Dios, ¿por qué a mí? De plano Dios está enojado, por eso me envió. Y no entiendo que los desiertos son necesarios. De nuevo, aunque sean desiertos en los que yo por mis decisiones me meta, los desiertos van a ser útiles para quitarme todo tipo de exceso, todo tipo de pensamiento, idea que no debo de tener. ¿Tiene eso sentido para ustedes? ¿Sí? Ahora quiero leerles, hoy vamos a leer un montón de Biblia. Quiero que vayamos a Juan 4 y vamos a leer a partir del versículo 4. Este es Jesús teniendo una conversación sumamente importante. Esta conversación la va a tener con una mujer que es resultado de ese pueblo de Israel que estaba mezclada con una serie de creencias. Tú y yo somos una mezcla de creencias, ¿cierto? Naciste en una parte de este país, naciste con un cierto apellido, de pronto tuviste algunos traumas porque te hicieron, porque te trataron, porque no pasó esto y lo otro. Estuviste en un centro educativo que te enseñó ciertas cosas, aprendiste ciertas mañas de otros amigos y tú eres esa mezcla de creencias, pensamientos, emociones, ideas, cultura. Y la conversación que estamos a punto de leer es una conversación de Jesús justamente con una persona mezclada. Una persona que sí entiende de Dios, sí conoce algo de Dios, pero ya tiene otra mezcla de dioses, otras religiones, cosas que ella siente que son correctas, cosas que ella viene practicando porque es parte de la tradición. Entonces Jesús tiene esta conversación. Entonces dice la escritura, en el camino tenía Jesús que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana, a la aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía, cuando hay más sol pues. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar ¿qué? Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar ¿qué? Algo de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. ¿Se recuerdan que habían 2 tribus que se quedaron? Jesús era de esa tribu, de las 2, Judá. Y esta mujer samaritana era de las otras 10 tribus, ¿sí? Entre ellos no se iban bien. Vamos a ver, no me quedé. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. ¿Qué tipo de agua? Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además,
¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús respondió: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener ¿qué? Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán ¿qué? ¿Qué dijo? Después de sed, ¿qué dice? Entonces es bien interesante porque estamos hablando de agua en el desierto y tenemos que entender de qué tipo de agua Dios nos quiere ofrecer, para qué y por qué. Si lo hablamos así un poquito superficial, hay cosas en las que tú dedicas tu tiempo, tu búsqueda y tu compromiso que sí satisfacen tu sed, pero no tienen la característica de ser agua viva. Hay formas en las que tú y yo creemos hacer ciertas cosas, pero no tienen la capacidad de satisfacer como satisface el agua de Dios. Entonces, ¿qué significa estar en un desierto y que brote agua en el desierto? ¿Qué significa beber de esta agua? Entonces, hay cosas que para nosotros son útiles. El dinero es útil. El dinero es útil. La ropa es útil. El placer es útil. Pero hay algo más profundo en ti que no puede ser satisfecho con esas cosas. Hay algo más profundo. Por eso es que si tú te entregas a esto que tú crees que te conviene y te sacia la sed, siempre vas a tener sed. Entonces, vivir en un desierto y que brote agua en el desierto es aprender este sistema de Dios que quiere satisfacer nuestra sed y no tener sed jamás. Es decir, tu vida, cuando tú crees en Cristo Jesús, debe ser un placer que no deja de ser. Ahora, cuando lo mezclamos con religión, posiblemente vamos a seguir teniendo sed. Cualquiera que bebe de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial, una fuente que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿De qué agua está hablando Jesús? Entonces la mujer le dice: por favor, Señor, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ella sigue hablando en un plano natural. Ella no está entendiendo que hay algo más profundo. Digan conmigo: profundo. Hay algo mucho más profundo. Si algo no nos va a funcionar en la medida que avanzamos en nuestra fe, es estar buscando apagar fuegos inmediatos. A veces no entendemos que el juego en el que Dios quiere que estemos, por eso les decía sistemas, es que antes de buscar satisfacer nuestra necesidad, debiésemos saber cuál es nuestra verdadera necesidad. Atrás de lo que tú estás experimentando hay una verdad. Hay una razón por la cual tú y yo a veces somos orgullosos. Hay una razón por la cual a veces tú y yo somos necios. Hay una razón por la cual nosotros caemos en vicios. Una de las descripciones que a mí me gusta mencionar acerca del pecado es que el pecado, escuchen esto, el pecado es una necesidad real que tengo que no he logrado satisfacer en Dios. De pronto ese egoísmo lo que oculta es tu falta de protección. Sientes que te vas a quedar sin, entonces te conviertes en un egoísta. Pero atrás de eso tú quieres protección, solo que no sabes cómo satisfacerlo. Por eso es que no encuentras en la generosidad un ejercicio de fe. Entonces, hacer que haya agua en el desierto implica que entremos en este sistema donde el desierto nos quita el exceso y el agua de él nos satisface. Entonces yo necesito entender que este estilo de vida que Jesús me ofrece es una fuente continua. Dios no me quiere dar agua, Dios quiere poner una fuente en mí. Mientras tú y yo sigamos buscando a Dios para que resuelva los problemas
y no queremos volvernos en personas que resolvemos problemas, estamos buscando la provisión, pero no al proveedor. Estoy buscando la solución, pero no la esencia de Dios en mí. Muy distinto es buscar un milagro de Dios y otra cosa es buscar al Dios de los milagros. ¿Sí? Entonces lo que Jesús está haciendo es aprovechando una necesidad real para cambiar un sistema de creencias. De tal forma que yo entiendo que mi necesidad es una oportunidad para conocer a Dios. ¿Por qué creen que para Jesús era necesario hablar con esta mujer? Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua así nunca más. Uy, se me perdió Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. ¿Qué creen que pasó después? ¿Cuántos han escuchado esta historia? Y la mujer le dijo, yo no tengo esposo. ¿Es cierto? Dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido ¿cuántos? ¿Cuántos? 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte de Gezerim, donde adoraron nuestros antepasados. ¿Quiénes eran aquellos antepasados? Las 10 tribus aquellas mezcladas, ¿va? Ella estaba convencida de que lo que ella practicaba era la verdad. Para que el agua brote en el desierto, nosotros tenemos que entender que hay ciertas mezclas que nosotros decidimos, que nos convienen, que nos atraen, que es tradición. Como todos lo hacen, yo también. Y yo puedo tender y tiendo a estar convencido de que el sistema que yo creo es el indicado, porque me conviene, porque me acomoda o porque incluso me ha funcionado. En mi país hay un lago que es considerado el lago más bello del mundo, y alrededor del lago hay iglesias católicas mezcladas con las culturas indígenas de mi país. Hay mucha historia de sangre, así como en matanzas, también hay matanzas allá en Guatemala. Yo fui a hacer prácticas una vez y una comunidad se llama Matanzas 1 y Matanzas 2. Terrible. Cuando uno entra a esas iglesias, uno siente una presión rara. Hay sacerdotes mayas y hay sacerdotes católicos y se mezcla todo. Y dentro de todo eso hay un muñeco que lo sientan en una silla, tiene un traguito de bebida alcohólica, que no sé cuál es, no me recuerdo, y del otro lado tiene un puro. Se llama Mashimón, que es la mezcla de San Simón, solo que en cultura maya. Y dicen que Mashimón se toma hay que llevarle su vasito, su shot, y él solito se fuma el cigarro. Uno habla con la gente de la comunidad y dice, Mashimón a mí me sanó. ¿Qué le puede decir uno a la gente? No, es que Jesús también sana, sí, pero yo con Mashimón estoy bien. Ustedes dicen los evangélicos que es Jesús el que sana, pero nosotros, mis antepasados, han sido sanados por Mashimón. Y es un honor llevar a Mashimón a tu casa. Se traslada Mashimón de casa en casa y es un honor tenerlo. ¿Saben qué es diferente en el cristianismo? Es que en el cristianismo no solo buscamos resolver los problemas, no solo buscamos saciar sed, sino buscamos tener una fuente de agua viva adentro. Mientras tú y yo estemos buscando solo las soluciones, pero no buscamos al Dios de las soluciones y no buscamos que Él sea nuestra agua,
Los desiertos van a seguir golpeando tu vida y nunca vas a tener una fuente que brote en ti continua. Y cualquier cosa que te satisfaga o ayude a tu necesidad inmediata va a ser reemplazable con Jesús. Vas a agarrar a Jesús y vas a poner, pero si leer las cartas me dijeron lo que me iba a pasar. Pero si el banco me ofrece seguridad económica. Pero si mi mejor amigo o mi pareja satisface mi sentido de soledad. Entonces estamos buscando agua. Pero Dios lo que nos quiere ofrecer es una fuente que viva dentro de nosotros. Es muy distinto. ¿Tiene eso sentido? ¿Sí o no? Entonces, Jesús le contesta: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos, ahí estaba Jesús poniendo un parámetro histórico, conocemos bien nosotros los judíos a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, el reino del sur. Pero se acerca el tiempo, de hecho, dice Jesús, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? ¿A quién adorarán los verdaderos adoradores? No los oigo. ¿A quién? ¿Cómo? Adorarán al Padre en espíritu y verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, porque Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Ok, quiero poner dos cosas porque más adelante la historia continúa. Dice que los discípulos regresaron y cuando regresaron vieron que Jesús hablaba con una mujer y ellos traían la comida, pues. ¿Se recuerdan que fueron a comprar comida ellos? Y cuando Jesús ve que los discípulos ven que Jesús estaba hablando con esta mujer, le decían: maestro, come, ¿sí? Y Jesús les dice: ustedes no conocen el alimento que yo como. Hay un alimento que ustedes todavía no conocen, les dice Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra, les. Ojo con esto. En un desierto lo que escasea es la comida, la bebida y la comida, ¿cierto? Entonces uno dice: yo no quiero pasar un desierto porque mis necesidades básicas están en riesgo. ¿Por qué tú crees que es importante que estemos en desiertos? Digan conmigo dos. Hay dos formas en las que nosotros podemos vivir esta experiencia que Dios nos quiere dar de vida abundante. La primera es aprender a relacionarnos en espíritu con Él, y la segunda es aprendernos a relacionar con Él en verdad. Digan conmigo: espíritu y verdad. Las personas que solo quieren satisfacer sus necesidades inmediatas, lo único que están atendiendo es su carne. No quiero sentirme triste, no quiero sentirme solo, no quiero sentir escasez, no quiero sentir depresión, no quiero sentir enojo. Por eso es que algunas personas oran para que el Dios mágico haga desaparecer las cosas. Ahora, los desiertos se experimentan. En el desierto ustedes y yo empezamos a experimentar crisis. Porque quisiera estar durmiendo tranquilo, pero no puedo. Quisiera gastar con libertad, pero no puedo, porque estoy en un desierto. En el desierto lo que ustedes y yo experimentamos es la muerte de nuestra carne. Ahora, préstenme atención a lo siguiente. Las personas que viven con una fuente constante de agua viva entendieron un sistema que hay que entender con nuestra fe.
Mientras tú y yo estemos en el sistema natural, vas a estar buscando agua. Pero cuando ustedes y yo entramos en el sistema divino, se deposita en nosotros una fuente. ¿Sí? Entonces nosotros aprendemos a vivir en la carne, ver para creer. Si siento que es verdad, entonces es verdad. Pero en el reino de Dios lo que funciona es el lenguaje de la fe. Entonces Jesús le está hablando a la mujer, te voy a dar un agua, y ella todavía sigue respondiendo en el ámbito natural. Es decir, si tú quieres vivir una vida donde el agua brote en el desierto, tienes y yo tengo que morir a mi carne. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Porque tu carne está herida. Pero si tú supieras quién eres en el espíritu, y por eso vamos a leer la siguiente cita. Juan 1 del 12 al 13 dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, la legalidad de llegar a ser ¿quiénes? ¿Tú eres un ser humano o un hijo de Dios? Ojo con esto. Bueno, leámoslo y después les digo lo siguiente. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, natural, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? Cuando tú entiendes este sistema del reino de Dios, tú entiendes que naciste del Espíritu. Cuando Dios te invita a ti a adorarle en espíritu, relacionarte con Él en espíritu, lo que te está diciendo es: aprende a vivir desde tu naturaleza. Ojo con esto, tú no eres un ser humano que tiene un espíritu adentro. Tú eres un espíritu que está teniendo una experiencia natural. Tú eres un espíritu, naciste de nuevo, y lo que estás teniendo ahora es una experiencia natural. Si tú sigues pensando que eres una persona natural, teniendo o buscando una experiencia espiritual, a ti se te está olvidando quién tú eres. Tú naciste de Dios. Tienes la capacidad dada por Dios para escucharlo, entenderlo, percibirlo, obedecerle y seguirle. Tienes la capacidad dada por Dios para entender su lógica. Mientras todos se alimentan de la carne, de sus ojos, de sus emociones, tú estás en lo sobrenatural. Mientras tú y yo sigamos en el orden de lo natural, vas a buscar satisfacer tu ego, tus emociones y tus sentimientos. Pero cuando tú te mueves al orden del gobierno sobre lo natural, tú estás viviendo en el espíritu. ¿Quieres agua en el desierto? Te diría yo, ¿quieres una fuente que brote continua en ti? Recuerda que naciste en Cristo Jesús y lo único que tienes que hacer es creer en Él, porque eso te da la potestad, la legalidad de ser hijo. Entonces tú y yo no abordamos la vida desde la orfandad de la carne, sino desde la paternidad que tenemos en Dios. Tú eres fruto de la voluntad de Dios. Entonces mientras otros andan desamparados porque no hay Dios que los logre amparar más que emociones con las cuales van a seguir teniendo sed, Dios quiere ofrecerte a ti una identidad donde Él deposita una fuente continua de agua. Por eso es que cuando servimos, operamos en nuestra identidad, porque no andamos buscando qué nos dan, sino andamos buscando qué ofrecemos. Cuando tú y yo adoramos a Dios en espíritu, dejamos de estar viviendo la vida natural como cualquiera y empezamos a vivir en el espíritu. La Biblia dice que tú tienes
El espíritu que Dios te dio a ti o que vive dentro de ti, este espíritu de poder, es decir, hay milagros en tus manos. ¿Qué hay que hacer? Ponga las manos y serán sanos. ¿Eso lo puedes hacer tú en tu carne? No, pero sí lo puedes hacer en tu espíritu. Tú eres una nueva criatura, naciste de Dios. Tú eres la expresión de Dios en la tierra. No eres un ser humano con una moral cristiana, buscando tener una experiencia espiritual. Al contrario, empiezas a reconocer quién eres en Dios y todo lo que haces lo haces en el espíritu. Ahora, dice la escritura, el fruto del espíritu es, no dice el esfuerzo de las personas que viven en el espíritu, es fruto. No hay otra forma de ser. O sea, la manzana no está así como yo quiero ser manzana. La piña dijo hoy, no, eso no es un árbol, va. Las uvas no dijeron, ay, hoy se me olvidó ser uva. Es. La clave está en creer. Ahora, el tema aquí es que así como adoramos en espíritu, la Biblia nos invita a adorarle en verdad. Y aquí es donde entramos en shock. Porque muchas de las cosas que tú y yo creemos no son verdad. Y ojo con esto. Al inicio teníamos una fe que no se veía amenazada por la ciencia. Los científicos decían, la ciencia nos permite reconocer a Dios. Después a alguien se le metió la idea de que la ciencia es contraria a la fe, porque la fe es de locos y la ciencia es de personas que piensan. Después dijimos, pues la verdad es relativa. Lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Y ojo con esto, ahora estamos en la época de la posverdad, donde si yo me siento que soy camello, soy camello. Sí, pero fíjese que su anatomía, según la ciencia, no la fe, la ciencia, dice que usted tiene anatomía de hombre, pero es que yo nací en el cuerpo equivocado. Entonces, cuando Dios espera darnos esta fuente de agua viva, nos quiere meter en un sistema donde empezamos a reconocer la verdad y los desiertos. Te vas a dar cuenta que hay creencias que tú tienes. Cuando tienes que resolver problemas profundos, se ponen en prueba. Y dices, esta forma de pensar, pero si ya me dijeron que tengo que orar, kumbaya, shakalaka, y no cae la lluvia, ¿por qué? Entonces Dios te está invitando a que le adores en verdad. Para que este desierto que estás pasando, esa crisis emocional, esa escasez esa ausencia de lo otro o ese problema que se vuelve cíclico, necesitas la verdad que te liberta. Necesitas encontrar cómo agarras ese sistema, lo destruyes en el desierto y aprendes a vivir en la verdad de Dios. Es bien interesante porque la semana pasada estaba leyendo esta historia otra vez y Jesús le pregunta: ¿en dónde está tu marido? Jesús no le está preguntando dónde está tu amante, en dónde está tu romance. Le preguntó con quién estás casada. Entonces esta mujer se había casado 5 veces. No es que andaba besuqueándose por ahí por allá, no, ella se había casado. Entonces se casó con el marido 1, hizo una boda. Este es mi hombre ideal. Tuvieron intimidad, tal vez tuvieron hijos, no lo sé, y no funcionó. Se divorcian, vuelven otra vez, legalizan su relación a través del matrimonio. Marido número 2, no funcionó. Agarra otro tercero, dice: no, tal vez este sí, ya aprendí del 1 y el 2, y este tal vez me gusta más su altura, me gusta su trabajo y me hace feliz. Se casan y no funciona.
Cuarto y quinto lo mismo. Cuando estudiamos un poquito de historia y vemos cómo las 10 tribus del norte, ¿se recuerdan? El rey de Asiria viene y hace una cosa bien interesante. Agarra 5 pueblos y empieza a llenar con esa gente el territorio de Israel. 5. Y esos 5 pueblos establecen 5 deidades. Cuando empiezan a aparecer estos 5 pueblos, Dios empieza a enviar leones y se empiezan a comer a esta gente. La historia crítica. Entonces viene el rey de Asiria y dice: ¿saben qué? Pongan un sacerdote a que les enseñen a adorar a Jehová, y ahí se calman los leones. Ahora, quiero que pongas atención a esto porque es un poco histórico, pero tiene mucho sentido. Cuando ustedes estudian a esos 5 dioses, son las mismas 5 cosas que están gobernando nuestra sociedad hoy: hipersexualidad, demasiado placer, una razón sin sentido. Hay uno de los dioses que es un perro, terians ahora, ¿verdad? Personas que no piensan, aunque les estés dando la razón, no piensan, porque ladran como perros. Claro, no nos vamos a poner a hablar de esos 5. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque la misma pregunta el Señor nos hace hoy y te pregunta a ti: ¿con quién tú estás teniendo intimidad? ¿Con quién tú haces tu compromiso? ¿De quién tú eres? Porque el matrimonio es hacerse uno con alguien. ¿Te estás haciendo uno conmigo, dice el Señor? ¿O estás esparcido? Ojo con esto. ¿Cómo yo sé que de pronto estoy medio disperso? Cuando mi obediencia no es a Él, cuando conservo opciones que me convienen. Y ojo con esto, muchos usarán esa parte de la escritura para decir: Jesús te cuantifica los pecados. Pero Jesús te está viendo y me ve a mí, y Él quiere presentarse delante de nosotros, haciéndonos conciencia de que Él es el agua viva que nuestro desierto necesita. Amén.